Muy buenas noches, tardes, días. Un cordial saludo para todos. En esta ocasión queremos compartir esta información con ustedes sobre el proceso de supervisión, control y vigilancia de las entidades del sector solidario. En este video explicaremos cómo se compone las organizaciones del sector solidario, cómo se compone su esquema normativo y si aún no tienes claro qué es una empresa del sector solidario, también te explicamos brevemente su función. Los temas que vamos a hablar en este video son los siguientes: introducción a las organizaciones, esquemas organizacionales de una cooperativa, normas a considerar relacionadas al control, qué son las entidades de economía solidaria, cuáles son las entidades que conforman el sector solidario, cuáles son los niveles de supervisión para las entidades del sector solidario vigiladas por la superintendencia, cuál es la normativa que las rige a las entidades de la economía solidaria, qué es el control social, cuál es el fundamento del control social ejercido por la Junta de Vigilancia, qué características debe reunir el control social ejercido por las juntas de vigilancia, qué es la Junta de Vigilancia, principios cooperativos y valores cooperativos. Sin más que decir, iniciemos. Antes de empezar la exposición, queremos compartir con ustedes esta gran frase de John Stuart Mill: la cooperación constituye un esfuerzo poderoso y metodológico para la introducción de la mayor justicia dentro de las relaciones. Ahora sí, iniciamos. ¿Cómo se compone su estructura organizacional? Las empresas con una clara estructura organizacional se benefician al tener establecida la cantidad de recursos humanos que requieren para poder llevar a cabo sus funciones, tener delimitada las responsabilidades y los responsables de cada área y proceso, así como sus superiores, y lograr que la empresa sea más eficiente y más productiva cumpliendo con los objetivos de la misma. La estructura organizacional de la economía solidaria se conforma de órganos de dirección, representantes legales, órganos de control y entidades de vigilancia. Veamos cómo se define según las clases de organización de economía solidaria. Generalmente está constituida por órganos de dirección, en este caso son las asambleas y todos los consejos de administración. Siempre va a tener un representante legal que va a ser el gerente. En la parte del órgano de control va a estar lo que es la junta de vigilancia y los revisores fiscales. También va a estar compuesto por la vigilancia. En este caso va a ser toda la superintendencia de la economía solidaria y los ministerios de la superintendencia según las actividades que desarrolle y su objeto social. ¿Cuál es el mecanismo de control interno? Con fundamento en la ley 87 de 1993, la superintendencia de economía solidaria ejerce el control interno con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones de la entidad, así como la administración de la información y los recursos, se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes dentro de la política trazada por la dirección y la atención a las metas u objetivos previstos. ¿Qué son las entidades de la economía solidaria? Si usted se está preguntando, son las organizaciones sin ánimo de lucro que se constituyen para realizar actividades que se caracterizan para la cooperación, ayuda mutua, solidaria y gestiones de sus asociados, desarrollando actividades democráticas, humanísticas, de beneficio particular y general. ¿Cuáles son las entidades que conforman el sector real de la economía solidaria? El sector real de la economía solidaria está conformado por las siguientes organizaciones: asociaciones mutuales, fondos de empleados, instituciones auxiliares de la economía solidaria, cooperativas con sección de aporte y crédito, cooperativas multiactivas e integrales sin sección de ahorro y del crédito, cooperativas especiales en actividades diferentes a las financieras, también las precooperativas, administraciones públicas cooperativas, cooperativas de trabajo asociado y entre muchas otras. Estas entidades se encuentran bajo la supervisión de la Delegatura para la Supervisión del Ahorro y la forma asociativa solidaria. ¿Cuáles son los niveles de supervisión para las entidades
entidades del sector solidario vigiladas por la superintendencia. Las entidades vigiladas sujetas a la inspección, control y vigilancia de la superintendencia de la economía solidaria se clasificarán en 3 niveles de supervisión, de acuerdo con su nivel de activos y el desarrollo o no de actividades financieras conforme al decreto 2159 de 1999. En este caso, si se encuentra en el nivel 1, que es el primer nivel, se considera como el más alto y exigen mucha supervisión. En este caso, la supervisión, vigilancia y control aplicará a todas las cooperativas que ejerzan la actividad financiera en el término del artículo 39 de la ley 454 de 1998. El segundo nivel de supervisión se aplicará a aquellas entidades de la economía solidaria adelanten actividades de ahorro y crédito con sus asociados. También tenemos las que se encuentran en el tercer nivel de supervisión, que se aplicarán a las entidades de la economía solidaria que no se encuentren dentro de los parámetros de los 2 primeros niveles de supervisión y que cumplan ¿qué? Un criterio de superintendencia de la economía solidaria con las características señaladas en el artículo numeral 6 de la ley 454 de 1998. Ahora le doy paso a mi compañero. Continuando la exposición del compañero, seguimos con la normatividad que rige a las entidades de la economía solidaria. Dice que en la Constitución Política de 1991, toda persona nace libre e igual ante la ley. Recibirán las mismas protección y el trato de las autoridades y gozan de los mismos derechos y libertad y oportunidades sin ninguna discriminación por raza, sexo, origen, color, lengua, opinión política o filosofía. En el artículo 26 nos dice que toda persona es libre de escoger su profesión u oficio. Las autoridades competentes pensionarán y vigilarán el ejercicio de la profesión. Las ocupaciones, arte u oficio que no exigen formación académica son de libre ejercicio. En el artículo 38 se garantiza que el derecho a libre asociación para el desarrollo de las distintas actividades que las personas realizan en la sociedad. El artículo 39 nos dice que los trabajadores y empleados tienen derecho de conformar sindicatos o asociaciones sin intervención del Estado. ¿Qué quiere decir eso? Que los trabajadores pueden formar su sindicato y el gobierno no se los puede prohibir. La ley 79 de 1988, el propósito de esta ley es dotar al sector cooperativo de un marco propicio para su desarrollo como parte fundamental de la economía nacional. Tiene unos objetivos. La ley 79 tiene un objetivo fundamental, como es facilitar la aplicación y práctica de la doctrina y los principios del cooperativismo. El decreto 1333 de 1989 establece al régimen de constitución, reconocimiento y funcionamiento de las cooperativas. El decreto 1480 de 1989 nos dice que las asociaciones mutuales son personas jurídicas constituidas por personas naturales y tiene un objetivo como es dotar a las asociaciones mutuales de un marco jurídico adecuado para su desarrollo y organización del apoyo del Estado. Cuando hablamos de asociación mutua, eso se refiere a entidad sin ánimo de lucro bajo principios solidarios. El decreto 1481 de 1989 tiene un objeto, su objeto principal es dotar a los fondos de empleados de un marco jurídico para su desarrollo. Seguimos con el control social. Su función principal es velar por la correcta utilización de los recursos. ¿Qué quiere decir esto? Los recursos es lo básico o la columna vertebral de una asociación, una organización, una cooperativa. Entonces, ese control social es súper importante en una asociación. Y tiene ese control relativo a la doctrina, que es la dimensión ideológica que puede ser política, legal, económica, religiosa, filosófica, científica o social. Vamos a mirar las características. ¿Cuál es el fundamento social ejercido por la Junta de Vigilancia? Como sabemos, lo principal en que se fundamenta la Junta de Vigilancia es vigilar y controlar la administración y el destino de los recursos puestos en manos de los directivos de la empresa solidaria. O sea que solamente las personas que están dirigiendo la empresa se tienen que controlar porque a ver qué destino le están dando a los recursos. Para que todo funcione hay que estarlos vigilando. Bueno, vamos a hablar cuáles son las características que debe reunir el control social ejercido por las juntas de vigilancia. Las juntas de vigilancia tienen dos características básicas, como son ser interno y ser técnico.
Cuando hablamos de ser interno, se dice que se refiere a un control con características ejercidas por los propios asociados. Esta función no se le puede dar a terceras personas, tiene que ser por las mismas personas que conforman la asociación. Y ser técnico se refiere a un control con características técnicas, es decir, un control idóneo, eficaz y eficiente, que reúne las condiciones necesarias con el fin determinado. ¿Qué es la Junta de Vigilancia? Esta Junta de Vigilancia es el organismo interno encargado del control social y la supervisión de los servicios prestados a los asociados de las organizaciones de la economía solidaria, y se encarga de fomentar el autocontrol de los valores y principios de los cooperativos. Principios cooperativos. Entre los principales tenemos asociación voluntaria y abierta, control democrático por los asociados, participación económica de los asociados, autonomía e independencia, educación, capacitación e información, cooperación entre cooperativas, valores cooperativos. Entre los valores cooperativos tenemos ayuda mutua. ¿Qué quiere decir esto? Que las cooperativas se tienen que ayudar unas con otras para que puedan funcionar. Otros valores: la responsabilidad, la democracia, igualdad, solidaridad. Esos son los principales valores cooperativos. Gracias. Super Solidaria trabaja por la sostenibilidad de las organizaciones, la protección de los derechos de los asociados y la comunidad.